B. Los profetas tenían oídos. Ellos escuchaban la palabra de Dios. A fin de transmitir la palabra de Dios, los profetas tenían que, en primer lugar, recibirla. Fueron, antes que todo, instrumentos o agentes de la palabra de Dios. Eso es lo que se quiere decir cuando se habla de inspiración. Esa palabra no significa que fueron inspirados de una manera maravillosa ni que eran personas de inspiración, como los grandes pintores, músicos o atletas. La inspiración significa, simplemente, que lo que ellos comunicaron fue lo que Dios quiso que se dijera. La palabra de Dios vino a través de la boca del profeta. Lo que no se nos ha contado con frecuencia es cómo sabían los profetas lo que habrían de decir. Jeremías dice que los profetas verdaderos han estado en la presencia del Señor y han oído su palabra, mientras que los profetas falsos nunca han tenido esa experiencia. Ellos nunca escucharon realmente lo que Dios dijo, así que todas sus palabras eran el resultado de lo que tenían en la cabeza. Unas veces los profetas recibían un mensaje de Dios en una visión. Otras lo capturaban simplemente al observar algo ordinario a su alrededor, como un almendro floreciente, 2 cestas de higos o un alfarero trabajando. A veces lo sentían casi como una presión física. Jeremías dice que cuando decidió no hablar ya más en nombre de Dios, la palabra fue como un fuego que lo quemaba por dentro. Isaías y Ezequiel hablan de sentir la mano de Dios sobre ellos. Ezequiel nos cuenta de un rollo con las palabras de Dios que se tiene que comer, queriendo decir con eso que todo lo que hablaba era la palabra de Dios digerida en su interior. Tanto Isaías como Jeremías sintieron a Dios tocando sus labios. Dios le dijo a Jeremías: yo pondré mis manos sobre tu boca. Oseas oyó el mensaje de Dios a través de una experiencia dolorosa en su matrimonio en ruinas. El punto a resaltar es que lo que hablaron fue lo que escucharon, sin importar cuál pudo haber sido el medio. Cada vez que los israelitas oían a los profetas escuchaban a Dios. Si se negaban a prestar atención al profeta enviado por Dios, era como estarse negando a escucharlo. Así lo estableció Dios con claridad desde el principio, DT 18.15. 20, lo cual significa, a su vez, que cuando nosotros escuchamos a los profetas al leer sus palabras en la Biblia, también estamos escuchando a Dios a través de esas palabras contenidas ahora en la Escritura. Sin embargo, necesitamos tener cuidado. Nada de esto significa que cuando predicamos un sermón a partir de uno de los libros de los profetas estamos hablando directamente las palabras de Dios. No es así. Nosotros predicamos a partir de la palabra de Dios, y queremos que nuestra congregación escuche lo que Dios les dice ahora, en el mundo de hoy, desde su palabra. Pero tenemos que hacer una distinción clara entre las palabras de la Escritura, la palabra revelada, inspirada y autoritativa, y las palabras que nosotros pronunciamos en nuestro sermón. Por supuesto, debo esforzarme por ser tan fiel como me sea posible a lo que Dios dijo en su palabra escrita, y doy igualmente por supuesto que quiero que Dios le hable sus palabras a mis oyentes a través de su espíritu. Pero cuando predico no debo nunca afirmar que Dios está diciendo ahora exactamente las palabras que uso en mi predicación. La Biblia es la palabra de Dios. Mi sermón no es, en sí mismo, la palabra de Dios, aunque su intención sea comunicar, tan fielmente como sea posible, lo que quiere decir a través de su palabra en el mundo de hoy. En efecto, debemos estimular a nuestros oyentes a evaluar constantemente lo que les predicamos. Deben examinar nuestra predicación a la luz de las Escrituras para ver si lo que decimos en nuestros sermones se mantiene fiel a lo que Dios dijo en su palabra. Eso hicieron los de Berea cuando el apóstol Pablo les predicó, y sentaron así un buen ejemplo. Acts 17.11. Desafíe a su congregación a que los imiten. C. Los profetas tenían ojos, veían las cosas desde la perspectiva de Dios. Una de las primeras palabras que el Antiguo Testamento usa para referirse a los profetas es videntes. La palabra significa precisamente lo que dice: los profetas eran vidente. A veces eso quiere decir que, por el poder misterioso de Dios, podían ver algo que los demás no podían. Por ejemplo, Samuel pudo decirles a Saúl y su criado dónde estaban los asnos que se les habían perdido. 1 siglo 9. Elías podía ver el ejército de ángeles que protegían a Israel. 2 R 6.15 a 17. No se trataba de que contaran con los favores de algún poder oculto de clarividencia, sino que simplemente Dios les mostraba cosas que los demás no podían ver. En un sentido más serio, a los profetas les fue dada una perspicacia que les permitía atisbar lo que Dios estaba haciendo en los eventos de su propio tiempo.
podían interpretar esos eventos y ver la mano de Dios en acción, y eran capaces de ver lo que Dios se proyectaba a hacer en el futuro como resultado de lo que la gente estaba haciendo en el presente. Con frecuencia, esa capacidad traía consecuencias incómodas, pero a veces era fuente de una gran esperanza. Por ejemplo, cuando el pueblo quebrantó el pacto, pensaron que no importaba el estilo de vida que escogieran vivir. En tanto siguieran adorando a Dios en el templo, creyeron que estarían a salvo. Pero Jeremías vio esa realidad desde la perspectiva de Dios, y desde allí el panorama lucía totalmente diferente. Pero si yo mismo lo he visto, afirma el Señor, a través de Jeremías, 7 de septiembre de 2011. No, el pueblo estaba lejos de confiar en un seguro garantizado. El juicio de Dios venía y el profeta lo vio venir. En otra ocasión, cuando los enemigos amenazaban a Judá, Isaías le dijo a Acaz que no entrara en pánico porque él podía ver, desde el punto de vista de Dios, que los enemigos de Israel serían pronto destruidos. Isaías le dijo a Acaz que confiara en Dios, pero Acaz se rehusó a hacerlo, y 7 de enero de 2012. Cuando algunos en Judá fueron llevados al exilio, los que se quedaron en Jerusalén pensaron que los deportados eran ya asunto concluido y los descartaron, mientras que ellos, los que aún permanecían en Jerusalén, estarían a salvo y florecerían. Jeremías dijo que la opinión de Dios era exactamente la opuesta, Y24. Pudo ver un resultado diferente para cada uno de los dos grupos. Grupos. Cuando Jeremías les escribió a escribió a los exiliados de Judá en Babilonia, les mostró cómo podían interpretar su situación de una manera diferente. Los exiliados creían que Nabucodonosor era el que los había desarraigado de su tierra. En un nivel humano así había sido. Pero Dios dijo, fui yo quien los llevó al exilio, para que se asienten allí juntamente conmigo y busquen la paz de Babilonia, el lugar donde los he puesto. Así lucían las cosas desde el punto de Dios y se necesitó un profeta para decírselo al pueblo. Jeremías vio esa situación y lo que Dios quería que hicieran al respecto desde la perspectiva de Dios. Cuando el pueblo ya estaba en el exilio luego de un largo tiempo y ya habían perdido toda esperanza por un futuro mejor, las profecías de Isaías permitieron a los israelitas saber que Dios los traería de regreso a la tierra y continuaría sus propósitos con ellos, y a través de ellos para bien de todo el mundo. Les dio esperanza porque vio a Dios en acción planeando el futuro de su pueblo. Cuando predicamos desde los profetas, con frecuencia descubrimos que su mensaje contradice el pensamiento popular de su tiempo. Los profetas se destacaron. Apuntaban a una dirección diferente de la que se dirigía la gran mayoría. A veces tenemos que hacer lo mismo en nuestra predicación, y los profetas nos pueden ayudar a encontrar las agallas para hacerlo. Hubo ocasiones en las que los profetas pudieron ver lo que Dios se disponía a hacer en un momento indeterminado en el futuro. Era frecuente que dijeran cosas como, en aquel día o en el día del Señor. Desde luego, no podían saber qué tan distante en el futuro estaría ese momento. Nosotros ahora podemos mirar en retrospectiva y ver que algo de lo que vieron sucedió tiempo más tarde cuando Jesús vino, pero otra porción de lo que vieron apuntaba a momentos mucho más adelante que todavía permanecen en el futuro, incluso para nosotros. Más adelante pensaremos acerca de estos horizontes diferentes en la visión de los profetas. D. Los profetas tenían cabeza, trabajaban con su propia mente. Ya dijimos arriba que lo que los profetas oyeron y hablaron fue la palabra de Dios. Eso no quiere decir que el profeta no era más que una máquina de dictado. Los profetas no se quedaban quietos, ahí de pie, con los ojos puestos en blanco, escupiendo sin pensar las palabras que les venían de lo alto sin que sus mentes participaran en el proceso. Tampoco entraban en un trance inducido por drogas o meditación trascendental a la hora de comunicar la palabra de Dios. ¿Ha visto a un ventrílocuo con su marioneta? ¿O ha estado presente en una función de títeres? La marioneta o el títere mueve los labios y luce como si lo que usted viese fuera una marioneta que habla o un títere que actúa. Pero, por supuesto, todo el tiempo el ventrílocuo o el titiritero es el que habla o actúa.
La marioneta o el títere no tiene mente ni voz propias. Es un juguete mecánico manipulado por la persona que lo maneja. Así no fueron los profetas, en absoluto. No fueron marionetas ni títeres. No se limitaron simplemente a articular palabras sin que contaran con un cerebro pensante. Por el contrario, cuando usted lee con atención cada uno de los libros de los profetas, puede ver que fueron muy diferentes unos de otros. Cada uno tenía una forma de hablar y escribir que le fue bastante peculiar. Cada uno lidiaba con sus propios asuntos, que eran centro de su atención y de los cuales hablaban con frecuencia. Los énfasis de cada quien eran diferentes. Su atención se concentraba en diferentes aspectos del pasado o el futuro de Israel. Es claro que los profetas fueron tanto pensadores como escritores. Cada uno de ellos contaba con lo que hoy llamamos su propia perspectiva teológica. Por eso podemos hablar de la teología de Isaías como una perspectiva diferente de la teología de Ezequiel. Yo no estoy diciendo que se contradijeran entre sí. De hecho, eran muchos los puntos en común entre ellos. Simplemente, cada uno tenía su propia mente y Dios la usó de manera diferente. Cada vez que los profetas predicaban un mensaje, así se presentara como palabra de Dios, era el propio de cada quien. Los profetas creían con pasión y bregaban con los mensajes que presentaban al pueblo, y a veces se enzarzaban en discusiones con la gente en torno a lo que les habían presentado. Así, entonces, cuando estemos predicando desde un profeta en particular, necesitaremos visualizar una persona en particular con su propia mente. Necesitamos leer todo el libro para descubrir en qué consiste su particularidad distintiva. ¿Cómo fue el estilo de su discurso? ¿Cuáles son los temas en los que insiste vez tras vez? ¿Cuáles son los asuntos teológicos prominentes en el libro del profeta? ¿Qué pensaba el profeta acerca de Dios e Israel? Cuando Dios le daba su mensaje a un profeta, involucraba la mente del profeta en medio de las circunstancias, las relaciones y las experiencias concretas. Eso quiere decir que entre más tratemos de meternos en la mente de un profeta en su contexto, tanto más podremos entender la palabra de Dios que vino a través de él. Los profetas tenían corazón, sentían lo que Dios sentía. Ojalá mi cabeza fuera un manantial, y mis ojos una fuente de lágrimas, para llorar de día y de noche por los muertos de mi pueblo. Y 9.1. El dolor de Jeremías por el sufrimiento que veía venir sobre su propio pueblo fue tan demencial que sintió que sus lágrimas nunca tendrían final, serían como una fuente de agua. Su lenguaje es profundamente emocional. Es un lenguaje que nos muestra que los profetas también tenían sentimientos. No se limitaban a comunicar oralmente un mensaje. No se contentaban con solamente pensar en torno a su mensaje. Lo sentían con toda su pasión. En efecto, así como sus palabras comunicaban la palabra de Dios, también sus emociones expresaban las emociones de Él. Como seres humanos hemos sido hechos a la imagen de Dios. Aunque, desde luego, Él no expresa de las emociones brutales e incontrolables que a veces nos controlan, Dios siente. Las palabras que tenemos que utilizar para comunicar nuestros sentimientos son las que la Biblia usa para referirse a los de Dios. Él ama a la gente y la extraña. Se enoja por el pecado y la maldad. Especialmente la injusticia y la crueldad. Es compasivo y cuida de los pobres, los necesitados y los vulnerables. Siente el dolor de ser rechazado. Le embarga la alegría cuando los seres humanos y la creación son bendecidos. Todas esas son palabras de emoción. Son palabras humanas, pero dan cuenta de algo real y cierto tocante al ser de Dios. Naturalmente, cuando los profetas hablan acerca de cosas que generan emociones, tan fuertes en el corazón y la mente de Dios, expresan esas mismas emociones en su predicación. De hecho, en esa cita de Jeremías, es Dios mismo el que habla a través del profeta. El lenguaje de yo, mi y mío, entre Jeremías 8.21 y 9.3 puede referirse enteramente a Dios, como en realidad lo hace al final de 9.3, a caballo de un léxico genuinamente humano. Dios en lágrimas. Y también Jeremías. A veces a él se lo conoce como el profeta llorón, porque habló en nombre de un Dios en lágrimas, Dios que padece una honda tristeza y un dolor profundo por la tragedia que sobrevendría sobre Israel a causa de su pecado y su perversidad. A algunos de los profetas, la tarea de llevar las palabras de Dios y sentir las emociones de Dios, les pasó una pesada cuenta. A Jeremías le trajo soledad y un sufrimiento intenso colindante con la depresión suicida. A Oseas le representó una descorazonadora ruptura matrimonial.
A Ezequiel, el duelo por la muerte de su esposa. Estos hombres fueron seres humanos. Trate de llevar eso en su mente a medida que lea las palabras de esos profetas. Piense que detrás de cada palabra en la página hay una voz vital, viviente. Cuando lea a los profetas, esté al tanto de las emociones en sus discursos y descríbalos específicamente. Con frecuencia encontrará ira porque hablan de la ira de Dios contra el pecado y la rebelión. Pero hay otras emociones que se pueden percibir. Por ejemplo, anhelo, ansia, deseo intenso, si tan solo hubieras escuchado. Nostalgia del pasado, recuerdo cuando solías amarme. Ternura, como la de los padres, ¿cómo podría abandonarte, Efraín, mi hijo? Fidelidad, como la de un esposo, con amor eterno te he amado. El sentimiento de estar desconcertado y perplejo, ¿por qué persistes en hacer lo que estás haciendo? ¿Cómo puedes comportarte así? Incluso los animales se portan mejor. La emoción de una bendición futura, asómbrense por lo que voy a hacer. Consuelo, consuela, consuela a mi pueblo. Posteriormente, cuando llega el momento de la predicación, piense en cómo podría reflejar la emoción del profeta al exponer su sermón ante la congregación. El problema con buena parte de la predicación de hoy es que con facilidad se convierte en un solo grito prolongado. El tono es siempre el mismo. Pero no debe ser así. Si el texto habla de la ira y la reprensión de Dios, podemos reflejar esas emociones. Pero si el texto está lleno de lágrimas y tristeza, debemos llevar a que nuestros oyentes sientan lo que Dios y el profeta sintieron. Si el pasaje es uno de ternura y amor, refléjela si es un mensaje de ánimo y esperanza, que sus oyentes lleguen a sentirlo. Los profetas tenían manos, a veces pasaron de la palabra a la acción. En la predicación de hoy nos valemos, a veces, de las ayudas visuales. A los niños les encanta, por supuesto. En un nivel más técnico podemos echar mano de imágenes en una pantalla o presentaciones en PowerPoint. Todos sabemos que cuando vemos algo al oír un mensaje, recordamos mejor esa enseñanza. Dios también lo sabe, por algo nos dio ojos y oídos. A veces ordenaba a sus profetas que entregaran un mensaje juntamente con una acción o señal que lo reforzara. A veces fue algún acto simple de la vida cotidiana que, en esas circunstancias, demostraba altas dosis de fe. Por ejemplo, Jeremías compró un terreno, Y32. A veces fue algo dramático, como cuando Jeremías tomó un enorme jarrón de arcilla y lo rompió en pedazos en las afueras de la ciudad en presencia de los líderes políticos, Y19. Otros ejemplos de profecías actuadas son: Ahías rompió su manto en 12 pedazos y le dio 10 a Jeroboam para simbolizar que arrancaría 10 tribus de Israel de manos del rey Roboam en Jerusalén. 11. Isaías anduvo desnudo por Jerusalén para exponer la vergüenza de la cautividad que se avecinaba. 20. Jeremías compró y usó una faja nueva, luego la enterró hasta que se había podrido y ya no servía para nada, con el fin de mostrar en lo que se había convertido Israel ante los ojos de Dios. Y13. Jeremías puso sobre sus hombros un yugo para bueyes e irrumpió en una conferencia diplomática internacional en Jerusalén, para decirles a los embajadores de las otras naciones que se sometieran al yugo de Nabucodonosor porque Dios lo había levantado como el líder del momento. Y27. Ezequiel se echó sobre su costado y montó así sitio a una maqueta de Jerusalén que había elaborado en un enorme ladrillo de arcilla, para mostrar a los primeros exiliados en Babilonia que la ciudad sería pronto capturada y destruida. Es 4-5. Jesús volcó las mesas de los cambistas en el templo y arrojó sus monedas al suelo en una acción profética que, muy probablemente, fue interpretada en el sentido de que el templo mismo iría a ser destruido. MT 21 de diciembre de 2013. Si predicamos a partir de cualquier pasaje en el que hay una acción que simbolice o refuerce el mensaje, necesitamos explicarlo. Es de provecho insuflarle vida al mensaje para que la gente lo recuerde, que es la razón por la que se dio, en primer lugar. Lista de control. A medida que vaya trabajando en un pasaje de un libro profético, piense en las partes del cuerpo del profeta y hágase las siguientes preguntas. Boca. ¿Qué fue lo que el profeta dijo en realidad en este pasaje? ¿Cuál era el punto que él estaba resaltando? Oídos. ¿Qué había oído el profeta de parte de Dios? ¿Qué era lo que Dios quería decir? Ojos. ¿Qué fue lo que el profeta vio acerca de Dios y el mundo que era diferente de lo que el pueblo percibía en ese momento? ¿Cuál perspectiva de discernimiento tenía el profeta en relación con los tiempos en los que vivía? Cabeza. ¿Qué había en la mente del profeta?
¿Cuáles fueron sus preocupaciones y los estilos de lenguaje que usaba y lo distinguían del resto? Corazón, ¿qué sentía el profeta al pronunciar esas palabras? ¿Hasta qué punto sus emociones reflejaban las de Dios? Manos, ¿qué hizo el profeta, en el caso de haber hecho algo, para reforzar el mensaje? 2. Conozca la historia. A estas alturas ya debe ser consciente de este principio, especialmente si ha participado en cualquier seminario de predicación del ANEM. Debemos siempre leer cualquier pasaje bíblico en su propio contexto histórico antes de preguntarnos por su significado para nosotros hoy. En el caso de los profetas esto es probablemente más importante que en cualquier otro. Para decirlo en términos simples, es imposible entenderlos de manera apropiada si no comprendemos el trasfondo histórico de su mensaje, aunque sea en sus perfiles más generales en caso no podamos dar cuenta de él en detalle, aunque entre más detalles conozcamos, tanto mejor. Este punto se desprende, en realidad, del último. Los profetas fueron personas a quienes Dios envió a dar a conocer su palabra de manera directa al pueblo de Israel justo en medio de los hechos que acontecían en un momento determinado. Se dirigían a su propio pueblo teniendo como telón de fondo todos esos eventos y circunstancias. Recuerde, las palabras que leemos en la página de un libro profético fueron escritas para nosotros, esto es, para que en una etapa posterior las leyéramos y aprendiéramos de ellas, pero no fueron escritas a nosotros ni acerca de nosotros. Cuando estudiemos cualquier pasaje en particular, debemos descubrir, tanto como podamos, a quienes se dirigieron o escribieron esas palabras, y acerca de qué habla ese pasaje. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo? A continuación, una buena noticia. Los 15 libros de los profetas, o 16 si incluye a Daniel, se concentran en un periodo de la historia de Israel de aproximadamente 300 años, solamente. Hay que considerar que todo el Antiguo Testamento, sin contar los relatos de Génesis 1 a 11, comprende un periodo de la historia de por lo menos 1500 años. Así, entonces, los libros de los profetas surgieron al interior de tan solo una fracción de ese tiempo. Aunque hubo profetas enviados por Dios a lo largo de toda la etapa veterotestamentaria, los profetas que dieron sus nombres a los libros proféticos vivieron en un periodo de 300 años. Amos es el primer profeta cuyas palabras quedaron registradas en un libro con nombre propio. Su ministerio ocurrió alrededor del 760 AC, es decir, en la mitad del siglo VIII AC. Malaquías es el último profeta del que hay registro y vivió alrededor del 460 AC, en la mitad del siglo VAC. ¿Se le ocurre alguna razón para que los libros proféticos se hayan concentrado en un periodo de 300 años? La razón más plausible, creo yo, es que esos fueron los siglos más turbulentos en la historia de Israel. Aproximadamente 200 años después de David y Salomón, y 100 después de Elías y Eliseo, el reino del norte de Israel se convirtió en el escenario desastroso de injusticias sociales y económicas y el culto idolátrico a Baal. Dios envió a Amos y a Oseas para advertirles de su juicio venidero y la destrucción de Israel. Eso aconteció, en efecto, cuando los asirios destruyeron Samaria en 721 AC y las tribus del norte fueron esparcidas. Posteriormente, Judá en el sur cayó en una situación peor, y Dios envió a profetas como Isaías, Miqueas, Sofonías, Habacuc, y especialmente, Jeremías, para advertirle que, a menos que cambiara su proceder, Jerusalén también sería destruida y su pueblo llevado al exilio. Las advertencias no fueron acatadas. Dios hizo efectiva su amenaza. En 587 AC, Jerusalén fue capturada, el templo, destruido por el fuego, y el pueblo sometido a un exilio forzado en Babilonia. Ese fue el momento más traumático en toda la historia del Antiguo Testamento. Sin embargo, Dios no abandonó a su pueblo. Las profecías de Isaías, Jeremías y Ezequiel, que estaba con los exiliados en Babilonia, hablaban de que Dios llevaría a su pueblo de regreso a su tierra. Y Dios lo hizo luego de 2 generaciones. Después, cuando el pueblo de Judá regresó a Jerusalén y reconstruyó la ciudad y el templo, envió otra generación de profetas durante ese periodo posexílico, Ageo, Zacarías y Malaquías. Los libros de los profetas relatan los años que desembocan en la destrucción y el exilio de los 2 reinos, el periodo del exilio de Judá en Babilonia y los años inmediatamente posteriores al retorno de los exiliados a Jerusalén. Es una historia que cubre el juicio de Dios y su perdón, sus gracias y la restauración. Los profetas fueron los que explicaron las razones por las cuales sobrevino el juicio y estimularon al pueblo a que confiara en la gracia de Dios.
La palabra de los profetas acompañó los eventos de la historia y los interpretó como actos de Dios. Los profetas llevaron a Israel, y a nosotros, a entender ese periodo crucial de la historia del Antiguo Testamento y a verlo como parte integral del carácter y de los propósitos de Dios. Lo que todo eso significa es que, a fin de entender a los profetas lo suficientemente bien como para predicar su mensaje con fidelidad, usted necesita familiarizarse especialmente con ese periodo de 300 años en la historia de Israel. No es una tarea realmente difícil. Puede hacer 3 cosas con toda seguridad, y una cuarta si tiene acceso a un mayor número de recursos. 1. Estudie la síntesis de la historia del Antiguo Testamento en el apéndice 1. Trate de memorizar los nombres de los reyes más importantes de Israel y Judá en los siglos en los que reinaron. No es necesario aprenderse cada uno de ellos. Algunos no reinaron más que por unas semanas. Luego, trate de memorizar los nombres de los profetas que vivieron y hablaron en cada siglo. De esa manera, usted puede tener, al menos, una idea del orden de los profetas y su ubicación en la historia de Israel. 2. Lea en su totalidad el libro de 2 Reyes y, si lo desea, 2 Crónicas, que narra la misma historia, pero con detalles adicionales. El libro de 2 Reyes comienza en el siglo XI AC durante el tiempo de Elías. Desde el capítulo 14 en adelante, usted ya está en el siglo VIII AC. La narración continúa hasta la caída de Jerusalén y el exilio. 2 Reyes le da el cuadro mayor. En ese libro no se mencionan los profetas, ya que el texto se concentra en la vida y obra, buena o mala, de los reyes, pero provee el trasfondo esencial para la lectura de los profetas que van desde Amos hasta Ezequiel. Luego puede leer Esdras Nehemías como el telón de fondo para los primeros años después del exilio, cuando el pueblo de Judá había regresado a Jerusalén. Ese es el trasfondo para Ageo, Zacarías y Malaquías. 3. Algunos de los profetas dan las fechas de sus mensajes y cuentan cuándo los pronunciaron, a veces con una gran precisión. Las fechas pueden mencionarse a manera de introducción editorial a todo el libro mediante la mención a los reyes, que estaban en el trono de Israel o Judá cuando los profetas les llevaron el mensaje de Dios. O también puede darse al interior de los libros, especialmente si el mensaje viene acompañado de su fecha de emisión. Cuando eso suceda, trate de averiguar todo lo que pueda acerca de lo que estaba aconteciendo durante ese tiempo, de tal manera que le sea posible entender mejor el mensaje del profeta. Después de todo, esa es la razón por la cual se encuentra dicha información en el libro. 4. Todo lo anterior ya lo tiene en sus manos, la Biblia y este libro. Pero si usted puede usar otros recursos, el provecho será mayor. Un estudio bíblico puede aportarle información valiosa acerca de cada profeta. También son útiles los manuales bíblicos o estudios introductorios. No está de más sugerir el uso de comentarios de alta calidad de cada libro. El asunto es este: entre más pueda usted encontrar información acerca del trasfondo histórico de cada profeta y su mensaje, con mayor fidelidad podrá predicar su mensaje hoy. Preguntas y ejercicios.